a su nuevo podcast en Life Balance Program con Mariana Conde, Angélica Terríquez, ambas licenciadas en nutrición. Y el tema de hoy es: ¿puedo comer lo que yo quiera de alimentos light? ¿No? Que ese es muy sonado. Muy buen tema porque muchas veces encontramos o decimos alimentos light, lo que yo quiera, no pasa nada. A libre demanda. Pero primero que nada vamos definiendo, pues, ¿qué es un alimento light? ¿No? Entonces, un alimento light se refiere a que contiene un 30% menos de su contenido original, de un valor original. Por ejemplo, por un decir, de la leche entera, un 30% menos a la leche light, lo que debería contener, ya sea de grasas, ya sea de azúcar, de alguno de sus componentes que redujeron. Claro. No, y por ejemplo, ahorita que mencionas eso, muchas veces vemos en el supermercado, ¿no? De que ves un alimento y dice light y en realidad no lo es. O sea, ya cuando leemos la etiqueta nutrimental o los ingredientes y todo, vemos que no es cierto. Ya a mí me ha tocado ver cuando he querido comprar cierto tipo de alimentos que te pones a checar que agarro, o sea, que agarro y digo, a ver, voy a comprar este porque dice light y quizás pues va a tener menos azúcar. Era un producto dulce. Entonces dije, bueno, lo voy a agarrar porque si me está diciendo light, quizás es con menos azúcar. Te dio curiosidad checar. Ya que lo vi, agarré el original y lo comparé y toma la que tenía mucho más azúcar que el original. Lo que tenía de light era la grasa, o sea, estaba reducido en grasa, pero tenía un buen de azúcar. Un buen de azúcar. Entonces, es bien importante identificar este tipo de cosas, porque cuántas veces no nos vamos con la finta simplemente porque vemos el light en la etiqueta. Totalmente. Incluso hay veces, ¿no? Que aunque no tenga aunque no tenga incrementado otro tipo de nutriente, a veces ni siquiera lo cumple. Aquí por ejemplo, dices, cumplió en el aspecto de la grasa, ¿no? Lo que era el contenido. Claro. Pero ¿cuántas veces ni siquiera nos cumplen? O sea, ese 30% es un 10%, es un 5% menos. ¿Y qué tal los costos? Se elevan muchísimo, y que fíjate que eso también, a mí en lo personal me da mucho coraje, porque es que sí, porque ¿cuántas personas con diabetes hay en la actualidad, sobre todo aquí en México? Y dices tú, oye, ¿cómo es posible que esté más caro? Sí, debería de ser un precio más accesible en realidad para cuidar nuestra salud, ¿no? O sea, mínimo que cumpla lo que dice. O sea, no decimos que todos los productos sean así, pero hay algunos que de verdad ni siquiera cumplen con lo que dice. Y uno creyendo en lo que dice light o así, y te vas con la idea, pues te lo llevas y pues ves que no. Que no es cierto. Entonces, muchas veces la diferencia que hay entre un producto, por así decirlo, entero a uno light, es mínima, que a veces dices, es casi igual, la verdad, y el costo sí es demasiado diferente. Entonces, tú ahí sí dices, creo que o a veces vale a veces la pena. A veces ni siquiera es casi igual, a veces está peor que incluso el entero. Que a veces, ¿sabes qué? Prefiero comerme el entero que el light. Sí, y esto va de la mano con lo que comentabas hace un momento, ¿no? De que muchas veces puede que sí cumplan con el aspecto light de algún nutrimento en particular y efectivamente lo reduzcan, pero obviamente van a subir de otro tipo de nutriente. ¿Por qué razón? Pues porque la industria busca suplir esa disminución de ese nutriente en cuanto al sabor, buscan suplirlo de otra manera, agregándole otro. Entonces, a lo mejor a veces no cumplirá y otras veces sí cumplirá, pero le adicionan algún otro alimento, nutriente, donde ahí habría que checar que no nos vaya a perjudicar. Así por ejemplo, como el ejemplo que comentabas. Tenía menos grasita, cumplía con lo más azúcar. Con lo de light, pero en cuestión del azúcar salió peor. Mucho. Entonces ahí muchas veces tenemos como que aprender a valorar o equilibrar que realmente sería lo ideal para mí. Así es. Y por ejemplo, ahorita también mencionar el hecho de consumir alimentos light no significa que no vaya a subir de peso. Muchas veces nos guiamos por light, a libre demanda. Puedo comerme lo que yo quiera de ese producto, entonces no me va a pasar nada. Y al final del día vemos que pues que no. O muchas veces dices tú, te voy a poner un ejemplo. Leche. Imaginemos una leche light y dices tú, oye, pues no, me voy a tomar en lugar de la leche entera, quiero leche light, pero como me quiero tomar la leche light, me voy a tomar 3, 4 vasos, porque como es light, no pasa nada. Pues es a libre demanda, ¿no?
y a veces acabas comiendo mucho más que si te hubieras tomado un vaso de el vaso de leche entera. Es como un ejemplo, pues, de lo que quiero dar a entender. De que excedemos el consumo, ¿no? Ajá, y más bien sería, pues el objetivo de consumirlo light es porque voy a consumir a lo mejor la misma cantidad que consumiría con el entero, pero al estar consumiendo esta cantidad, es hablando menor de nutrientes, pues sí es menor y entonces ahí sí me puede beneficiar. Pero como tú dices, si me la paso come y come, pues sale contraproducente. Y por ejemplo, lo que tú mencionas es bien interesante, eso de que a veces traen nutrientes extras para mejorar el sabor, porque ojo, light e hipercalórico no están peleados. Puede ser light y tener muchas calorías, precisamente por lo que dices tú. Que si a lo mejor le quité grasa, pero lo tuve que poner azúcar para acentuar el sabor y sigue siendo igual de hipercalórico, ¿a poco no? Sí, totalmente. Entonces, habría mucho que ver las características que yo busco en un alimento, porque a lo mejor ya dejaría de ser un alimento sano para mí, ¿cierto? Así es. Por mis características que yo necesito de acuerdo a alguna enfermedad que yo tenga, algunos requerimientos nutricionales. Imagínate, ahorita que estás mencionando lo de la enfermedad, imagínate si una persona que vive con diabetes hubiera comido ese alimento que te estoy diciendo. No, pues no. La persona se va por el light, es light, lo puedo consumir yo porque padezco diabetes, ¿no? Pero al final de cuentas te das cuenta, valga la redundancia, que tiene más azúcar y sale más dañino. Por cuidar una cosa, no te das cuenta y afectas otra y sí sale peor. Así, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Así es. Y ver también de lo que lo adicionan, qué tipo de ingrediente utilizaron, ¿no? Si adicionaron o agregaron más grasita para cuidar el déficit del otro que están agregando, qué tipo de grasa, qué tipo de alimentos qué tipo de ingrediente tal cual están utilizando, agregando. Que como dijimos, a veces puede ser más perjudicial. Así es. Y bien importante, ojo, aprender a leer las etiquetas nutrimentales. Si nosotros sabemos leer etiquetas nutrimentales de los productos que nos estamos comiendo, estamos del otro boleto lado. Sería, así es, nuestra alimentación sería pues lo más ideal posible. Lo más ideal sería que pusiéramos nuestro huertito en nuestra casa, pero sería como lo menos peor, por así decirlo, porque estaríamos leyendo tal cual lo que nos estamos consumiendo, porque un producto tiene que poner en su etiqueta todo lo que te estás tú comiendo. Sí, claro, o sea, ahora sí que tenemos la norma que nos rige de lo que debería contener la etiqueta nutrimental y los parámetros ideales que nosotros pudiéramos tomar en cuenta para ver si es un alimento idóneo o no para mí. Así es. Entonces, partiendo desde ahí, como tú dices, eso yo creo que es algo básico. Bien importante. Porque, o sea, estos son ejemplos que les estamos dando. Claro que no todas las etiquetas son iguales, puede haber diferencias. A lo mejor alguna sí cumple con no le agregaron algo extra y es muy buen alimento. Pero ¿cómo lo puedo saber? Aprendiendo a leer etiquetas, viendo que si le agregaron azúcar o no, o qué tipo de grasa contiene, o si dice que es integral, si es cierto. O sea, todo eso es clave y básico para poder elegir mis alimentos mejor. Y entonces, a fin de cuentas, aunque encontremos un alimento que sí esté correcto en cuanto a lo light, que sea idóneo y todo, ojo, aunque esté muy bien y entre todo dentro de la norma, seguimos con el mismo lema. Ese va a ser nuestro lema ya. Tampoco puedes exagerar en comerlo por mejor alimento que sea, porque si no, termina siendo pues un exceso de calorías y de nutrientes que a lo mejor ya no estaban dentro de nuestro plan y pues sí nos llega a perjudicar. Así es, entonces es importante aprender a leer nuestras etiquetas y más con estos productos nuevos que son light y que nos dicen que pues casi que uno piensa que son libres y realmente no. Entonces, nosotros también hay que aprovechar para platicarles que damos un taller de etiqueta nutrimental donde les enseñamos a leer las etiquetas nutrimentales. Está bien completo desde lo más básico hasta lo más avanzado, ingredientes, qué cosas debo de checar para poder complementar muy bien todo eso. De verdad que nuestro aprendizaje está tan completo que pudiéramos ya decir, este alimento es idóneo, no es idóneo, y de acuerdo a las características, y ¿sabes qué? Entender cada concepto, porque a veces escuchamos, que no contenga grasas trans, ¿y qué es eso? Claro, entonces aprender todo desde eso ahí, se los enseñamos para que sepan.
qué me puede ayudar o perjudicar. Conocer todos realmente. Los ingredientes que tienen, aditivos, está muy padre la verdad. Entonces, si les interesa, por allá en nuestras redes sociales nos encuentran como Life Balance Program, igual que aquí en YouTube, nos encuentran en Instagram, en TikTok y en Facebook, y ahí les estamos continuamente subiendo nuestros cursos y talleres. Para complementar toda la información que les damos aquí, pues tengan ahora sí que todas las herramientas necesarias para poder llevar un estilo de vida saludable. Así es. Pues muchas gracias, esperamos les haya gustado este tema tan interesante, tan controversial, que hayan aprendido algo, y pues nos vemos en el siguiente podcast. Chao.